Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ya es historia. El gran capo del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, el narco más buscado de América, ha caído. En su final ha sido clave la presión de Donald Trump y de Estados Unidos y el amor, como pasó por ejemplo con el Chapo Guzmán. Lo que ha pasado después, esa ola de violencia en el país, en México, deja en evidencia el poder de los cárteles de la droga. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 25 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Información de última hora se informa que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo en Tapalpa, en Jalisco. Esta es información. Para hablar de este asunto, Daniel Lozano, que es el corresponsal del Mundo de las Américas, así que quién mejor que él para analizar esto. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, gracias. Nemesio Oseguera, Dani, el Mencho, que parece lo de Mencho, que es como una especie de diminutivo de Nemesio. Tenía 59 años, natural del estado de Michoacán, uno de los más golpeados, por cierto, por el narco en México. Tiene el Mencho una historia que es bastante curiosa. De familia humilde, fue recolector de aguacates, emigró a Estados Unidos, a principios de los 90 comenzó a traficar con heroína, llegó a trabajar incluso como policía en el estado de Jalisco, sí, como policía. También se le apoda el Señor de los Gallos, se dice que por su amor por las peleas, efectivamente, de eso, de gallos. ¿Quién es el Mencho exactamente, Dani? Bueno, hoy está considerado el Pablo Escobar de México, ¿no? La captura del Chapo Guzmán, ¿no?, que era el gran líder del cártel de Sinaloa, la guerra civil posterior dentro de ese cártel, provocó que, bueno, pues que Oseguera, que el Mencho, se hiciera con la hegemonía del narcotráfico en México, ¿no? Hasta convertirse, bueno, en una semileyenda, porque es que llevaba como 15 años escondido y huyendo del ejército y de la policía, hasta lo de la operación del domingo, ¿no? Tiene una historia de todo, hasta fue deportado, ¿no?, de San Francisco en los 80, antes de ya empezar a trabajar precisamente con el cártel de Sinaloa, ¿no?, que era sicario. Luego creó el cártel Jalisco Nueva Generación, con un entramado familiar muy fuerte, ¿no?, en el que participaba también su mujer, ¿no?, Rosalinda. Y bueno, hasta lo que hemos visto, ¿no? Hasta lo que hemos visto, ese poder que su muerte ha provocado, pues él ha desatado una ola de furia y violencia, ¿no? En Michoacán empecé y la historia no termina. Le sufrí, le batallé, sé lo que cuesta la vida. Poco a poco le escalé hasta que llegué a la cima. Hay otra cuestión interesante, y es que sobre este tipo de personajes pues hay una suerte de culto que se plasma, por ejemplo, en estos corridos en su honor, en estos corridos mexicanos que hablan sobre su vida y sobre su historia. El Mencho forjó su carrera al casarse con Rosalinda González Valencia, descendiente de una poderosísima familia del narcotráfico, y junto con los hermanos de su esposa, expertos en lavado de dinero, rebautizó entonces la banda local como Cártel Jalisco Nueva Generación. El más expansivo, ese cártel de la última década, caracterizado por la alta violencia y por su proyección internacional, esto es muy importante, y con un menú, digamos, criminal bastante diversificado. No solo las drogas, Dani. Tiene tentáculos hasta Estados Unidos, de hecho, a varios de la familia los han detenido en Estados Unidos, y en el sur hasta Ecuador. El cártel Jalisco Nueva Generación es hoy el gran aliado de los Lobos, que es la banda más fuerte, más poderosa de Ecuador, y son culpables, en parte cómplices, de que Ecuador se haya convertido en el epicentro del narcotráfico en esta parte del continente, ¿no? Pues narcotráfico, fentanilo, ¿no?, que es lo que siempre ha estado reclamando Estados Unidos desde la llegada al poder de Donald Trump. Luego la trata de personas en la frontera, también tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación, con los emigrantes, más antes, ¿no?, en la época en la cual podían cruzar con más facilidad la frontera. Y luego, ya sabes, extorsión, sicariato. Yo lo defino como un paraestado, ¿no? Un paraestado dentro de México, donde no sabes hasta dónde hunde sus raíces, ¿no? En los parapolíticos, en la administración de justicia, en el entramado económico del país, ¿no? Este era precisamente el momento en el que el Mencho fue abatido. Esto tuvo lugar el pasado domingo. Estaba escondido el Mencho en una de las zonas residenciales más exclusivas de Jalisco, en una lujosa cabaña en la montaña, dentro de un complejo turístico que se llama Tapalpa Country Club.
los truenos, o sea, las expansiones, como cuando truena el cielo que va a llover, así, que decíamos, o sea, ¿qué es eso? No sabíamos qué tipo de arma. Escuchamos a María. María tiene una tienda cerca de ese lugar, precisamente, y cuenta pues cómo vivieron, ¿no? Lo que pasó en aquellos momentos y sobre todo lo que escucharon. Una cuestión curiosa, que no inusual, es que tras años de inteligencia militar, la pista final la aportó una relación sexual. Digamos que su matrimonio con Rosalinda pues ya era historia y al Mencho, Dani, lo han pillado gracias a otra mujer. Claro, o sea, al Mencho le pillan por información de Estados Unidos, información de inteligencia relacionada con, bueno, el general, el ministro secretario de Defensa, lo que dijo una de las novias, ¿no? No tanto la compañera sentimental como si se ha dicho algún medio. Pues una de las novias, que es una chica OnlyFans, bueno, la localizaron, la siguieron, pasó el viernes la noche con él hasta el sábado, y el sábado por la noche él decide seguir en esa cabaña en Jalisco, ¿no? En su estado de Talapa, y le pillan ahí de madrugada. Es cuando empieza la operación, el operativo con la caza y captura, ¿no? del famoso Mencho. Bueno, pues es una operación tan parecida a otras, ¿no? A la de Pablo Escobar, ¿no? Donde más ellos demostraron el poder de fuego, ¿no? Que tienen. En la operación mueren 8, el jefe, el gran capo, y 7 de sus escoltas, ¿no? Y un militar, que son los que mueren. Se logra escapar en una primera parte y se esconde ahí en una zona boscosa, pero lo vuelven a localizar, ¿no? Parece que gracias a un helicóptero. Y ya en la segunda refriega es cuando resulta gravemente herido él y 2 de sus escoltas, y el militar los suben a un helicóptero y los 4 fallecen en el recorrido del helicóptero. Ahí las autoridades deciden que en vez de llevarle directamente a Morelia, como querían, la capital de Michoacán, lo trasladaron ya en avión directamente a Ciudad de México. Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Da la impresión de que Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, le ha servido a Trump en bandeja la cabeza de El Mencho. Y esto lo digo porque sin la presión de Estados Unidos tengo serias dudas de que esto pues hubiera ocurrido así como ha ocurrido. Y esto me lleva a otra cuestión, que es esa nueva doctrina Monroe impulsada por Donald Trump, por el presidente de Estados Unidos. La doctrina Monroe fue un principio de política exterior proclamado por el presidente James Monroe, que pasó de ser una especie de advertencia contra la colonización europea en América allá por el siglo XIX, América para los americanos, decía, pasó de eso a ser una herramienta de influencia y de control, digamos, unilateral por parte de Estados Unidos en el resto del continente. Ahora Trump, pues, ha resucitado el intervencionismo de su país en su patio trasero y el narco es el objetivo principal. La DEA, que es la Agencia Federal Antidroga, califica al cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, más influyentes y más despiadadas de México, así lo hace. Para el presidente, para Trump, es uno de los principales responsables de la epidemia de fentanilo, al que considera, por cierto, un arma de destrucción masiva en su país. 15 millones de dólares es lo que ofrecía la DEA por la cabeza de El Mencho. Y quién sabe, ¿no? Si esa novia suya, esa mujer, gracias a la que han pillado al Mencho, pues se habrá llevado esa recompensa. En todo caso, Dani, este golpe del gobierno de México creo que no se entiende sin el papel de Estados Unidos. Es evidente que el gobierno mexicano no habría asediado de esta forma al jefe del narco si no fuera por la presión de Estados Unidos. Incluso Donald Trump ha llegado a insinuar, a decir que utilizaría tropas para combatir el narco en territorio mexicano, ¿no? Con tremendo lío diplomático posterior. Desde que desde que vuelve a la Casa Blanca, ¿no? Donald Trump empieza a fustigar al cártel Jalisco Nueva Generación, primero declarando la organización terrorista internacional, luego subiendo en el escalafón al mismo nivel que el cártel de los Soles de Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que estaban preparándose para el cerco, luego ofrecen la información y con eso capturan al narco. No se entiende, yo lo definía como una nueva muesca en el revólver, ¿no? De estos del oeste, del revólver de la doctrina Monroe, ¿no? Para Trump es un objetivo clave el tema de la lucha contra los narcos, ¿no? Aquí hay otra cuestión que creo que es muy importante y es que el poder del narcotráfico en México es muy grande, con los cárteles llegando a controlar incluso regiones enteras en estados precisamente como Jalisco, como Michoacán o como Sinaloa,
Tras la captura hace 10 años del famoso Chapo Guzmán, que era el jefe del cártel de Sinaloa, el Mencho se convirtió, por cierto, en el narco más buscado después de lo que ocurrió con el Chapo Guzmán. Zonas, insisto, en las que estos grupos criminales imponen sus reglas, imponen las reglas, pero no solo tiene que ver con el crimen, tiene que ver con el poder económico, con el poder político y social, esto no hay que olvidarlo, y con el poder también militar. Es una estructura, y creo que se entiende muy bien explicándolo de esta manera, una estructura paralela al Estado. Claro, es que el narcotráfico está enquistado en todos los niveles de la sociedad, pero incluido en los miembros del partido de Morena, del partido gubernamental. De hecho, creemos que Claudia Sheinbaum se vio obligada, se vio forzada a ofrecer la cabeza de Oseguera un poco para huir o para escapar de la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos contra varios narcopolíticos de su partido señalados por participar en el narcotráfico. Es verdad que Sheinbaum hereda la famosa política esta de abrazos y no balazos de López Obrador, que no quiso combatir el narcotráfico y que favoreció que el narcotráfico extendiera, profundizara, ¿no?, sus raíces por todo el país. Fue muy polémico, pero a él le sirvió porque, bueno, siguió ganando elecciones y Claudia ganó su elección. Pero Estados Unidos no le ha dejado margen a la presidenta para que mantenga esa política, ¿no? Yo creo que el primer gran resultado del final de la estrategia de abrazos y no balazos es la captura del domingo. En cuanto dimos vuelta, varios carros se nos encerraron y en pistola en mano nos dijeron que nos bajáramos y de ahí más llegó otro camioneta y roció de gasolina el vehículo. Las consecuencias de la caída del Mencho pues las hemos visto desde el minuto inmediatamente posterior a que eso ocurriera, a que tuviera lugar, toda una ola de violencia que ha obligado a desplegar al ejército en las calles, bloqueos de carreteras, muertos, coches y negocios quemados, ardiendo. Jalisco, por situarnos, da a la costa del Pacífico. En ese estado está Puerto Vallarta, que es muy popular por sus playas, por sus resorts, con una gran afluencia de cruceros. Es uno de los destinos más turísticos de México, recibe 1 millón de turistas al año en gran parte de Estados Unidos. Hablemos, Dani, de todas esas represalias, porque zonas de Puerto Vallarta han llegado a aparecer incluso zonas de guerra con todo tipo de columnas de humo. Bueno, se desató una ola de violencia enorme, ¿no? Es verdad que ahí, al margen de demostrar su furia, ¿no?, por lo que había ocurrido, también creemos que el narco estaba mostrando fuerza entre ellos de cara a la sucesión, ¿no? A la sucesión del Mencho, que es lo que viene ahora. ¿Quién se va a hacer con los mandos del cártel Jalisco Nueva Generación? Que es un cártel muy familiar, pero que está por ver, ¿no?, quién lo va a controlar. Yo creo que hay un poco lo que me preguntabas antes sobre lo que es el narco en México. La rueda de prensa junto a la presidenta, que la da el general que lleva el Ministerio de Defensa, está junto a ella el secretario de Seguridad, que es Omar García Harfuch, que era quien también acompañó a Claudia durante su etapa en la alcaldía de Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, García Harfuch sufrió un atentado ordenado por el Mencho hace años, del que salió milagrosamente vivo, aunque le pegaron 400 balazos y lanzaron granadas contra su vehículo, ¿no? Yo creo que eso define mucho, ¿no?, hasta dónde llega el narco, porque realmente nunca sabes si el que está a tu lado está pagado o trabaja para el narco o no. Y contra el narco, Dani, Estados Unidos entiendo que va a seguir esta guerra. Esto es un aviso a navegantes para los grandes cárteles y para el narcotráfico. En las últimas horas han vuelto a bombardear una presunta narcolancha en el Caribe y la han hundido, ¿no?, provocando la muerte de 3 personas. Estados Unidos va a seguir, sin lugar a dudas, luchando contra el narcotráfico con estos nuevos criterios, porque forma parte de su estrategia general para el orden internacional, recuperación del Caribe, Rusia y China fuera de una zona que siempre han creído que tienen que dominar ellos, ¿no? Y el narcotráfico son los vecinos del sur, y por eso actúan como actúan, ¿no? Dani, te agradezco mucho esta conversación. Gracias, como siempre, por ayudarnos a entender mucho mejor lo que está pasando por allí. A ti, un abrazo. Daniel Lozano ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, tienes la opción de seguirnos, y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana jueves, más El Mundo al Día.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.